Continuamos con nuestra clase de filosofía. Estábamos hablando entonces de esta lucha de contrarios y que en esta lucha de contrarios precisamente se crean, se producen nuevas realidades. Del caos viene el orden y luego del orden nace nuevamente el caos y del caos vuelve a nacer nuevamente el orden. Y bueno, esta lucha de contrarios es la que es la creadora prácticamente de la realidad. Muy bien, entonces vamos a continuar un poquito más en la revisión de este tema. Es muy interesante. Aquí viene esta pregunta para analizar y sobre esta pregunta van a hacer un pequeño trabajito mediante un arte visual. ¿La pandemia de COVID-19 será parte normal entonces de esta lucha de contrarios y que dará lugar a nuevas realidades? ¿Será parte normal de la evolución del universo esta pandemia? ¿O es algo raro que a los seres humanos en este siglo que nos hemos vuelto en contra de la naturaleza, talando árboles, contaminando ríos, mares, etcétera, y ahora la naturaleza se revela contra nosotros? ¿O será esto parte normal de la historia de la evolución del universo? El hecho de que aparezca una pandemia, mueren miles o cientos de miles o millones incluso. Les cuento de paso de que la pandemia de COVID-19 no es la primera pandemia del mundo, ni tampoco ha sido la más grave en la historia del planeta. Han existido pandemias muchísimo más mortales. Por ejemplo, se me viene a la mente la famosa peste negra, la famosa peste bubónica también. Pandemias que sobre todo devastaron Europa en siglos pasados. Por ejemplo, por la peste negra, se sabe que no solamente murieron miles o cientos de miles, sino que murieron cerca, si no me equivoco, cerca de 40 millones de personas por esa pandemia en la Edad Media. Entonces, imagínense, no es la única pandemia que ha vivido la humanidad, ni tampoco será la última. Hay que decirlo con claridad, se vendrán nuevas pandemias. Ojalá que los países, los sistemas, la política universal en cuanto a salud haga que la sociedad esté mejor preparada para enfrentar esta pandemia y vencer en la lucha contra estos virus mortales. Entonces la pregunta es, a ver, esta pregunta la voy a dirigir la fiebre española que nos cuenta María Teresa Pérez, exacto. Fue una de las peores pandemias. Les cuento que eso fue en el siglo pasado, nomás apenas casi hace unos 100 años, la famosa gripe española. Mató también a millones de personas, fue gravísima. Entonces, bueno, a ver, voy a dar la palabra a Christopher Moncada. ¿Sí me escucha, Christopher? Sí, profe. ¿Usted qué opina, Christopher? ¿La pandemia de coronavirus que vivimos será parte normal de la evolución del universo? ¿Será parte de este caos? ¿Después de la pandemia va a venir un nuevo orden? ¿Vamos a mejorar como especie humana después de esta pandemia? ¿O los seres humanos De, vamos a seguir siendo iguales? ¿Cuál es su criterio? yo pienso que esta pandemia, la verdad, o sea, como que va a acabar, pero en este año ya dijeron que no vamos a tener cura. Ajá. Pero usted me preguntó si después de esta pandemia va a haber otra normalidad. Sí, ya no vamos a vivir como antes de la pandemia, va a haber una nueva normalidad. Vamos a estar más formados y la verdad no va a haber como que mucha movilidad porque varias gente ha perdido a familiar. Ajá. Pero este tema de que si es parte de la evolución humana, la verdad, la pandemia yo no la tomaría así como parte de la evolución. La verdad dijeron en las noticias que sí podían anunciar antes a la pandemia, pero más sin embargo lo prefirieron ocultar. Entonces no lo tomo como parte de la civilización humana. Ya más bien se cometieron errores, que eso hizo que no se la controle a tiempo, quizá, ¿no? Bueno, es interesante este concepto que menciona Christopher de la nueva normalidad, la nueva normalidad. Hay que ver cómo se crea esa nueva normalidad en cada nación, en cada país. Todo esto va a depender de la cultura de las personas también, cómo estén educadas. Caterina Loaiza nos dice, ya, el síndrome de la cabaña.
Sí, este síndrome sobre todo se refiere al hecho de que este confinamiento, este estar encerrado en cuarentena, puede llevarnos a los seres humanos, si es que no tenemos una psicología saludable, si no llevamos interacción social, por lo menos con nuestra familia, una buena interacción social, llevarnos bien, conversar, hacer cosas que nos ayuden a desestresarnos dentro de la casa, como un juego de mesa con papá, con mamá, con los hermanos, tratarnos bien, colaborar dentro de la casa, en fin. Si no hacemos de esta cuarentena algo productivo y algo para sobrellevarlo con agrado, pues claro que vienen todos estos síndromes, como menciona Caterina en el chat. Por cierto, jóvenes, en el chat pueden escribir sus comentarios. ¿Qué opina usted sobre este tema? Por favor, escriba. Y bueno, estamos justamente para filosofar de estos temas. Entonces les decía, pues claro que todo esto puede generar una serie de consecuencias a nivel psicológico, entre ellas suicidios, por ejemplo, que de hecho ya han habido algunos. Incluso, no sé si ustedes observaron un video en redes sociales, circuló hace, ¿qué será? Un mes y medio, 2 meses más o menos, donde pues un señor en Pozorja se suicidó tirándose delante de las llantas de un camión. El camión lo aplastó y prácticamente murió pues, instantáneamente. ¿Por qué hace eso las personas? Por la desesperación que sienten. La desesperación de a lo mejor encontrarse sin trabajo y observan las noticias y la pandemia no mejora, a lo mejor se les han muerto familiares, a lo mejor los botaron del trabajo, de la empresa, etcétera. Un sinfín de cosas. Sin embargo, jóvenes, nosotros estamos llamados a mantener el positivismo, la esperanza, a seguir luchando. Bien lo ha dicho Christopher, sabemos que esto va a terminar, claro que sí, llegará el momento en que se va a descubrir la cura para esta enfermedad y bueno, todo va a mejorar, sinceramente, yo creo que sí. Pero pues por ahora tenemos que ser fuertes, tenemos que estar unidos, tenemos que llevarnos bien con la familia, colaborar, trabajar y tratar de hacernos la vida lo más agradable posible, porque lo más importante que tenemos que salvar en esta pandemia no es tanto ni la casa, ni el carro, ni las deudas con el banco, ni el trabajo. Lo más importante es usted, su vida y su salud física y psicológica. Entonces le decía, pues bueno, este encierro provoca situaciones como el suicidio o el síndrome de la cabaña, que prácticamente es el miedo también que a lo mejor puede producirse en algunas personas en el futuro, el miedo de volver a salir a la calle. ¿Por qué miedo? Porque a lo mejor van a pensar, no, es que si salgo a la calle, quién sabe, me contagio, quién sabe, la persona que va al lado mío en el bus tiene el virus y yo tengo miedo de salir, mejor no salgo, mejor aquí me quedo. Bueno, eso puede ser también una consecuencia psicológica que tenemos que ser muy cautos, muy prudentes para evitar todo eso, ¿sí? Muy bien, Ryan Lucero nos dice, yo pienso que esta pandemia nos va a dejar muchas enseñanzas como sociedad. Ojalá que sí, Ryan, ojalá que sí, nos ayude a mejorar como humanidad. Gabriela Incluso nos ya le envié mi dice, comentario. sí, estoy leyendo. Gabriela nos dice, en un futuro puede existir las máquinas del tiempo, porque yo pienso que es imposible cambiar el pasado. De hecho, nunca se puede cambiar el pasado y el futuro tampoco. Solo se puede cambiar el presente porque estás viviendo. Entonces, ¿podrán existir máquinas de tiempo? Le comento, Gabriela, que Stephen Hawking, este famosísimo científico británico que tenía parálisis de todo su cuerpo, pero que ganó un premio Nobel a la física y todo por sus aportaciones en el estudio de agujeros negros y todo eso, es decir, es una eminencia, un científico, un físico, él dijo que en el futuro los seres humanos hablaremos de los viajes en el tiempo con tanta normalidad así como hoy se habla de volar en avión, como lo más normal y cotidiano del mundo. Es decir, los científicos, algunos científicos afirman que en el futuro esto será posible. Hoy en día todavía no existe, no se puede comprobar eso, no existen los tales viajes en el tiempo, pero algunos científicos piensan que en el futuro sí será posible. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa después. Muy bien, Anastasio nos dice de que encuentren la cura del virus para que salgamos a la calle y otra vez. Claro, obviamente extrañamos disfrutar de las cosas de antes,
Pero bueno, hasta que se logre Sí, encontrar una echo de menos vacuna, la calle. tenemos que ser pacientes y ser fuertes y cuidarnos muchísimo porque la pandemia continúa. Muy bien, jóvenes, interesante leer sus comentarios. Ahora, jóvenes, vamos a pasar a otra partecita del tema que trata del ser de todas las cosas. Resulta que Parménides, aquí estamos recordando otro filósofo griego, Parménides, decía que el arjé, el principio de todas las cosas, es el ser. Y existen tres ramas, o bueno, una rama de la filosofía que estudia el ser, pero que puede tener varios nombres. Por ejemplo, Aristóteles la llamaba filosofía primera, también se la conoce con el nombre de metafísica, lo que está más allá de lo físico, y también se conoce con el nombre de ontología, que esto significa, ontología significa el estudio del ser. Eso es lo que significa la palabra ontología. Muy bien. A ver, Cristina nos pregunta si hay pruebas de que se han realizado viajes en el tiempo. Bueno, pruebas como decirle de carácter científico, 100% no. Hay ciertos videos que circulan en el internet que dicen que es un viajero en el tiempo. Bueno, hay muchos argumentos que presentan, pero no se han comprobado de manera científica todavía. Bien, entonces volvamos para Parménides. El ser es el principio origen de todas las cosas. ¿Y qué es el ser? Atención a esto. Observen los dos objetos que tengo aquí, las dos imágenes que tengo acá. El ser es aquella realidad invisible que hace que las cosas existan, tanto las cosas reales como esta piedra, como las Y el cosas Minotauro. imaginarias como este minotauro, por ejemplo, o la sirena, o el centauro también, que son O seres la hidra. mitológicos, o la hidra, exacto, que son seres mitológicos que son creaciones de la mente humana. Entonces dice Parménides que el ser, es decir, en este caso el pensamiento, es aquel que crea todas las cosas, el que hace que todas las cosas existan. Y si no hubiera un pensamiento, no existieran las cosas, básicamente. Entonces, en cuanto a los principios sobre el ser, dice Parménides, el ser es lo que es decir, el ser es todo lo que existe, tanto a nivel real como a nivel del pensamiento, ¿sí? Entonces, todas las cosas que existen tienen ser y fueron creadas por el ser. ¿Cuál ser? Tú te vas a preguntar. Pues el ser de mi pensamiento, te diría Parménides. Porque para Parménides, y aquí está el segundo principio, ser y pensar son lo mismo. Es decir, el ser es aquello que hace que todo pueda pensarse o exista. Si podemos pensar en una piedra con alas, entonces esa piedra con alas existirá como una cosa imaginaria. A ver, si yo te digo en este momento, a ver, piensa en una pluma con alas. Tú cierras los ojos, piensas y listo. Tú dibujas en tu mente esa pluma con alas. Es decir, estás creando una realidad que no existe, pero tú la estás creando en tu mente. Entonces, Parménides dice que el pensamiento es el ser, pero Parménides no se refiere solo al pensamiento del ser humano, sino que Parménides habla de un ser como una inteligencia creadora que es la que pensó en el universo entero y que este ser, este pensamiento, esta inteligencia eterna, infinita, que nunca se va a terminar, es la que da origen y vida a todas las cosas. Por eso las características del ser para Parménides es que el ser es ingénito, es decir, no es engendrado por nadie, es eterno. Además, dice Parménides que el ser es único, es continuo, el ser es imperecedero, es decir, de duración ilimitada, no tiene fecha de caducidad, y el ser es completo, no le falta nada. Y aquí yo quiero hacerle la siguiente analogía, jóvenes. Los creyentes, los cristianos, analizando la filosofía de Parménides, todas estas características tranquilamente se las puede atribuir ¿a quién? A Dios. Imagínense, miren cómo se relaciona en este caso filosofía con teología. Porque los cristianos van a decir, pues sí, para mí ese ser que da existencia a todas las cosas tiene un nombre y se llama Dios. ¿Por qué? Porque ese ser es ingénito, no es creado. Dios es ingénito, nadie lo creó a Dios. Ese ser es único, es irrepetible, no hay otro Dios, hay un solo Dios a quien adorar. Ese ser es continuo, es decir,
nunca deja de existir, sino que existe continuamente. Ese ser es imperecedero, es decir, Dios es imperecedero, dura para siempre, nunca se va a acabar. Y ese ser es completo porque a Dios no le falta nada. Dios tiene absolutamente todas las perfecciones. Entonces, miren, jóvenes, cómo se combina la filosofía y la teología. A ver, Simon Lindau nos dice respecto a los viajes en el tiempo, si existen máquinas del tiempo, no se cambian en tu pasado, ni tu futuro, ni tu presente. Lo que harás es crear una realidad diferente, pero no cambiarás tu línea temporal. En ese sentido, se podría decir también que esto puede abrir a la existencia de universos paralelos, quizá, o multiversos, como algunos científicos hablan de esa posibilidad. Obviamente estamos muy lejos de llegar a comprobarlo, quizá, pero teóricamente afirman de que es posible. El viaje en el tiempo. A ver, Christopher, activa tu micrófono. Si nos explicas un poquito esto, el bucle en el tiempo, ¿a qué te refieres? Christopher. Bien, creo que no me puede escuchar. Bueno, jóvenes, entonces ahí terminamos el tema del día de hoy y entonces van a hacer esta pequeña actividad de realizar un arte visual donde ustedes expresen mediante imágenes respecto de la pandemia de COVID-19, cuáles han sido las cosas buenas y malas que produce esta pandemia y que producirá hacia el futuro, ¿sí? Eso Pues eso sería ya se lo envié. todo. Ah, ya, excelente, muy bien.